Hola queridos amigos, les habla el profesor Moriarty. He notado que les gusta mucho cuando levanto el telón para ustedes y les permito echar un vistazo tras bambalinas de este loco teatro. Hola queridos amigos, les habla el profesor Moriarty. He notado que les gusta mucho cuando levanto el telón para ustedes y les permito echar un vistazo tras bambalinas de este loco teatro. Tan dulce puede ser este fruto, como terriblemente amargo y doloroso puede resultar el regusto al final. Pasemos a la historia. Hoy hablaremos sobre los métodos secretos reales de trabajo de los servicios de inteligencia en Rusia. Analizaremos el caso del cierre de uno de los laboratorios, que ocurrió recientemente y no fue cubierto por los medios. Así era todo en sus fantasías. Pero, como sabemos, la fantasía y la realidad son dos cosas muy diferentes, como dicen en Odessa. Un tal Iván u Oleg no importa mucho en esta historia. Inspirado por los trabajos científicos de Dmitry Ivanovich Mendeleev y la serie Breaking Bad, de repente se dio cuenta de que él también podría ser ese tipo. Conducir un auto bonito y rápido, rodearse de lujo, cocaína y escorts. La decisión se tomó casi instantáneamente y él, con la ayuda de compañeros mayores en el negocio, comenzó a organizar el laboratorio, paso a paso, etapa por etapa. Una vez una cabaña destartalada en el pueblo de Nizhny Versky se fue convirtiendo poco a poco en un verdadero narcolaboratorio. Y tan pronto como el narcolaboratorio de Iván, por así decirlo, se puso en marcha y comenzó su actividad, ya habían salido hacia él desde el DPO. El identificador del final en el caso del héroe de nuestra historia fueron las acciones bruscas de los servicios de inteligencia en la vida del entorno del protagonista. Una de esas acciones fue el daño al sistema de frenos de su automóvil. ¿Quería la sangrienta policía secreta la muerte del narcotraficante en un accidente? Por supuesto que no. Lo rompieron de tal manera que el héroe lo notara casi de inmediato. En este punto, nos detendremos un poco, pondremos un lápiz en el casete y rebobinaremos la cinta. Necesitamos entender cómo y por qué alguien con estrellas en los hombros se interesó en Iván y su destino. Montones de información que nadie, excepto el fisco, procesa. O casi nadie. Así piensa el ciudadano común. Nuestro héroe probablemente pensaba lo mismo. Por ejemplo, al comprar una casa, terreno o apartamento cerca de una base militar, seguramente llamará la atención del primer servicio del FSB. Así fue aquí también. Cuando intentan calmar a la gente, generalmente les dicen algo como, no te preocupes, a nadie le importa, todos viven su vida. Quizás esto no fue la causa del colapso del naciente negocio del protagonista. Por ejemplo, un vecino vigilante. Pero ¿quién podría saber que era un mayor retirado y que sabía cómo huele la metilamina? A la gente generalmente le gusta compartir sus sospechas. Es nuestra naturaleza. El factor humano es la variable más impredecible en cualquier ecuación. Un motor eléctrico para un reactor, al igual que los precursores para la fabricación de sustancias psicoactivas, es un producto, por decirlo suavemente, específico.
y, por supuesto, obtener beneficios de ello, porque lo que se vende una vez pronto se incauta, y se vende otra vez, y otra vez, y otra vez. Era una trampa. Era necesaria para los operativos para retener a Iván en la ciudad por un tiempo, mientras en la casa del pueblo, que también era su laboratorio, estaban instalando cámaras ocultas, realizando incautaciones de productos ya hechos y precursores como parte de la actividad de búsqueda operativa, y también estudiando el lugar para planificar las acciones del equipo SWAT al arrestar a nuestro héroe. En el momento en que se enfocaron en Iván y comenzaron a trabajar en él, las nubes sobre él comenzaron a espesarse literalmente. Todos sus mensajes, que amablemente me dejaron leer sus compañeros mayores, estaban impregnados de paranoia. En ese momento, su mente fue inexplicablemente invadida por el pánico, y literalmente 30 segundos después, un perro callejero salió corriendo frente a las ruedas y se detuvo justo en el camino. Y no, era difícil atribuir tal comportamiento a que alguien había asumido una carga demasiado pesada. Iván es esa persona que desde la escuela comenzó a dedicarse al crimen. Las personas a su alrededor iban a la cárcel, morían, se mutilaban a sí mismas y a otros. En resumen, el entorno era familiar y cotidiano para él. Citaré uno de los últimos mensajes que pudo enviar antes del fatídico día. Amigo, no sé qué está pasando, pero todo a mi alrededor parece intentar decirme algo horrible. Lo llevaré a cabo, a pesar de todas estas paranoias. ¿Saben a qué me recordaron estas líneas? A la historia de Ernest Hemingway. La razón de ello eran sus vínculos con Cuba, hostil a Estados Unidos. Allí compró una finca después de la Segunda Guerra Mundial y vivió un tiempo. ¿Qué sucede después? Luego simplemente procesan a la persona por completo, analizan sus contactos y movimientos, revisan los registros amablemente proporcionados por Yandex Taxi, Yandex Delivery, leen correos, mensajes en mensajeros, escuchan llamadas, lo graban y lo guardan todo en una carpeta especial. Pero en el bar donde estaban, Ernest de repente se negó a entrar. Ahí están los del FBI. Llegaron a la ciudad en un silencio sepulcral. Hemingway pidió detenerse en el banco y apagar las luces. A través de las ventanas se veía a dos personas revisando papeles. Están revisando mis cuentas. Ernest, ¿por qué lo dices? ¿Por qué más estarían aquí en medio de la noche? La lógica de Hemingway les pareció extraña a sus amigos. El 2 de julio de 1961, mientras su esposa Mary dormía, Hemingway sacó su escopeta y se disparó. Y décadas después, el FBI, respondiendo a una solicitud, abrió el expediente personal de Hemingway. Leían su correo con lupa, escuchaban su teléfono, seguían cada uno de sus pasos. Nunca, mis queridos espectadores, deben ignorar un sentimiento humano tan importante como la intuición. Se ponía nervioso, sospechaba, volvían locos a todos. Papá Hem, como lo llamaban incluso sus amigos, necesitaba un psiquiatra.
Lo internaron en una clínica, le hicieron 11 sesiones de electroshock y luego repitieron más. Volvemos a poner el lápiz en los casetes y avanzamos. El coche está roto, el héroe está desanimado y desconcertado. Y además, la ansiedad, que no se aparta ni un minuto, lo atormenta como a una colegiala antes de los exámenes finales. Al insertar la llave en la cerradura, sintió que algo crujía con un sonido metálico. Y al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que de alguna manera no se abría de manera extraña. Entendiendo toda la responsabilidad ante las personas que invirtieron mucho dinero y esfuerzo en este proyecto, se animó, no se desanimó y salió, como él pensaba, vencedor de la situación. Al intentar abrir apresuradamente la cerradura de la puerta antes de que llegara el propietario, los operativos casi rompieron el cilindro de la cerradura. La intuición en ese momento literalmente le gritaba a Iván en la conciencia: ¡corre! ¡Corre tan rápido como puedas! Al entrar en la casa, seguía tratando de entender por qué parecía que todo estaba en su lugar, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien, como si alguien lo estuviera observando. Atribuyendo todos los rastros de intervención externa a una coincidencia y su propia suspicacia, el héroe se metió en una trampa. Primero en una mental y luego en una menos ilusoria. Y la puerta con reja se cerró con estruendo por primera vez detrás de él. Sí, poco tiempo después, lo visitaron aquellos que generalmente no se quitan los zapatos en la entrada. Y no solo entran por la puerta. No se sabe con certeza cómo llegaron a Iván. Tal vez fue un rastreador en el equipo que envió una señal tan pronto como el equipo se conectó a la red. O tal vez una entrega controlada por las fuerzas del orden de precursores. Tal vez un vecino hablador y sensible. Ya no importa, como tampoco importa cómo se llama el héroe. Las fuerzas del orden controlan las entregas de químicos con carnada. Se registran como vendedores en alguno de los marketplaces, donde crean una tienda para la venta de precursores. Después, ya es cuestión de técnica. Tienen en sus manos una base de solicitantes de ingredientes para la poción mágica. Solo queda controlar quién, a dónde y qué cantidad de precursores ordenará. Si se ordena un volumen considerable de precursores, significa que se planea una gran cocción. Y eso significa que es hora de salir del papel de proveedor y volver a la rutina de un agente de inteligencia. Teniendo el equipo necesario, rastrear la ruta de los precursores desde el lugar del escondite hasta el laboratorio no será difícil. Mi equipo mantiene bajo control las tiendas de precursores presentadas en las vitrinas de la plataforma. El monitoreo regular de las vitrinas, las transacciones y la actividad posterior de los usuarios después de adquirir reactivos en una u otra tienda, todo esto sin duda da sus frutos. El servicio de seguridad Mega detuvo la actividad de la tienda roja de venta de reactivos químicos. Como se descubrió, los precursores se entregaron durante mucho tiempo a los destinatarios, quienes dejaban comentarios positivos. Y todos estaban contentos. Pero en un momento no tan agradable, siguió una serie de cierres de laboratorios que no estaban relacionados entre sí. El único factor que unía a todos estos chicos era el proveedor de precursores: la protección. Volvamos a la historia. ¿Qué creen que podría haber ayudado a Iván? Quizás la protección. El tema es delicado. Sin embargo, de hecho, los traficantes y cárteles a menudo no pueden prescindir del apoyo de los servicios de inteligencia. Rusia se puede llamar verdaderamente un estado policial. Les explicaré por qué. En el negocio existe una regla no escrita. Cuando tu facturación alcanza 1.000 millones o más, comienzas a interesar a las fuerzas del orden de diferentes niveles. Según todas las leyes, la mafia no te crea problemas, que luego heroicamente te ofrecen resolver a cambio de una parte. Por extraño que parezca, en la gran mayoría de los casos, todo sucede estrictamente de acuerdo con la ley. Si no tienes suerte, pueden quitarte todo el negocio. De esta manera se construye una vertical de poder, concentrada en manos de fuerzas del orden que no pueden salir del país. La idea era que esto llevaría a la formación de élites nacionalistas, que no sacarían la riqueza al extranjero y que podrían ser arrestadas en cualquier momento. Porque siempre había material para iniciar un caso penal contra ellos. Como resultó en la práctica, ustedes mismos lo saben.
La regla que describí anteriormente se aplicaba a casi todas las áreas de negocio, tanto legales como ilegales. Un empresario inexperto generalmente no está preparado para tal giro del destino. Si las fuerzas del orden son decentes y razonables, el asunto termina con la entrega del 20% del negocio y un director general necesario, puesto por las fuerzas del orden. Los servicios de inteligencia no se detienen ahí. También utilizan activamente el crimen para obtener pasaportes, dinero, armas en el territorio de otro país para lidiar con adversarios, para formar una red de agentes o informantes, para realizar trabajos importantes pero sucios, como entregar algo o a alguien, proporcionar un automóvil robado o un refugio. Con el paso del crimen al Darknet, la interacción no oficial con algunos representantes de las esferas oscuras se transformó significativamente. Los grandes jugadores reciben protección y advertencias sobre diversos eventos que podrían afectar negativamente la actividad del cártel. A menudo sucede que un agente externo que se ha desempeñado bien puede pasar un curso de capacitación y convertirse en un empleado de planta. En otras palabras, hablando de la conexión con el crimen, es un canal de reclutamiento de personal competente. Cuando el empleado se acercaba al número deseado en su depósito, por casualidad lo atrapaban justo después de levantar el siguiente. Los agentes de las fuerzas del orden de la tienda saben exactamente con cuánto dinero cuenta el desafortunado y lo extorsionan con un soborno. A veces le añaden una cantidad extra encima. La tienda heroicamente acude al rescate y compra a su empleado. La tienda recibió un paquete gratuito de productos para exhibir. Las fuerzas del orden obtuvieron varios meses de salario en sus bolsillos y el desafortunado mensajero adquirió una gran deuda que debe trabajar para pagar. De lo que es apropiado contar, algunas tiendas, que por cierto, siempre estuvieron en la cima de nuestro predecesor, desarrollaron el siguiente esquema intrincado de interacción con las fuerzas del orden, así como un salvador, al que estará en deuda de por vida. Y por supuesto, con este enfoque, sin pérdidas financieras, se puede ayudar a las fuerzas del orden a cumplir con éxito sus objetivos. No trabajamos con estas tiendas y les prohibimos publicar en nuestro recurso. No te recomendamos que te involucres con ellas. Antes de la transición al Darknet, los servicios secretos que trabajaban con drogas tenían una extensa red de informantes, operando tanto dentro del país como en el extranjero. Supongamos que Iván lo logró. La poción se elabora, el producto se distribuye, la ansiedad se suprime con tranquilizantes. Como los servicios secretos trabajan con mercados completos. Atrapar a un pez gordo, desenredando la cadena desde un pequeño traficante en la calle hasta un mayorista o incluso el líder de una organización criminal, era relativamente fácil si se hacía un esfuerzo. Ahora las drogas se han convertido en una zona fronteriza con los delitos cibernéticos, lo que significa que el Departamento K, una de las divisiones más secretas del Ministerio del Interior de Rusia, se encarga de ellas. Sin embargo, honestamente, en el curso de muchas investigaciones, los servicios secretos podían apuntar al villano equivocado. A veces las pistas llevaban a políticos de alto rango y oficiales de varios servicios secretos o agencias de seguridad, lo que ponía en duda la operación misma. Hackeo, spam, ataques de DOS y por supuesto la identificación de distribuidores. Los empleados son especialistas técnico-operativos que pasan su tiempo de trabajo en computadoras y otros equipos electrónicos complejos, rastreando a los infractores. Simplemente carecen de conocimientos, financiamiento y capacidades técnicas. El máximo actual es la investigación de transacciones en blockchain, así como el trabajo con agentes en intercambios de criptomonedas. El desarrollo de Tor, la experiencia de los mercados y los grandes traficantes en cuestiones de seguridad propia, permite a los mercados estar un paso por delante de las fuerzas del orden. A esto se suman las decenas de miles de nodos de la red Tor, que los servicios secretos de EEUU, Alemania y el Reino Unido levantan cada año para trabajar con la opinión pública de China y Rusia.
El presupuesto gastado en esto supera el presupuesto total del Ministerio del Interior de Rusia. El desarrollo de tecnologías de enmascaramiento de tráfico con cifrado dejará en el pasado todos los intentos de construir grandes cortafuegos. Las agencias de inteligencia occidentales entienden esto perfectamente, pero probablemente las orientales ni siquiera sospechan la amenaza. Solo nos queda observar estas guerras y tomar para nosotros los mejores ejemplos de tecnología. También es importante señalar que incluso si algún día la información sensible sobre uno de los mercados llega a manos de las fuerzas del orden, será inmediatamente escondida por la alta agencia de esos mismos mercados. Como dije una vez, el regulador y las drogas siempre llegarán a un equilibrio. Para que esta situación cambie de alguna manera, se necesita una ideología fuerte y clara, sin dobles estándares, que sea aceptada por todos los estratos de la población. En este momento, los servicios secretos nacionales solo observan un frasco lleno de serpientes y recopilan cualquier información que pueda llevarlos a los líderes de una u otra plataforma. Según mis observaciones, no se está trabajando en esta dirección en absoluto. Nosotros, los mercados, tenemos éxito mientras no cometamos errores. Cada empleado está fuera del alcance legal de los servicios secretos nacionales. El maquiavelismo, en otras palabras, la observancia del principio de el fin, justifica los medios. Es lo que los une como el yin y el yang. Como no me canso de decir, el diablo está en los detalles. En nuestro caso, el diablo es la codicia. Ambos violan las leyes de sus países, pero los criminales lo hacen con el objetivo de enriquecerse personalmente. Por sus frutos los conoceréis. Así que ustedes, mis amigos, observen las acciones, no las palabras. Presten atención a los hechos, no a la pertenencia a una estructura oficial. Porque, como hemos descubierto, hay bandidos también en los servicios secretos. Solo el beneficio público es ese factor poco visible que distingue el bien del mal. Pero, como muestra la práctica, a los servicios secretos rusos les resulta mucho más ventajoso y conveniente luchar contra los tentáculos que contra la cabeza misma del calamar. Conclusión. ¿Qué conclusión se puede sacar de mi relato? Amigos, ahora saben un poco más sobre el trabajo de los servicios secretos. Suscríbanse al canal. Para ello, solo necesitan activar el VPN. Con 1 millón de suscriptores, les espera una sorpresa muy interesante. Hasta la próxima. Y los servicios secretos deben servir a la sociedad. Aquí ya es fácil confundirse sobre quién es bueno y quién es malo. Me permito citar el Evangelio de Mateo. Los servicios secretos y el crimen son dos extremos de la misma entidad. Se utilizan mutuamente, pero persiguen diferentes objetivos. Cada uno de ellos recibe una instrucción detallada sobre seguridad en la red. La violación o el descuido de estas reglas conlleva un despido inmediato. Con éxito, no mucho. Contrataban a un mensajero con o sin depósito. Le entregaban el producto para trabajar con el compromiso de aumentar el depósito hasta una suma considerable establecida. A cambio, los servicios de inteligencia obtienen sus beneficios financieros, informativos, obedientes. Pero los detalles de tales acuerdos casi siempre permanecen tras bambalinas y, por supuesto, fuera de cámara. Iván u Oleg, ¿entienden lo que pasó? Llamó un taxi y con mucho esfuerzo llegó a su laboratorio, llevando cajas con utensilios especiales en las manos. Las sorpresas, por supuesto, no terminaron ahí. Fue entonces cuando se supo. Desde los años 40, los servicios de inteligencia no lo dejaron en paz ni un segundo. Y sí, todo por Cuba. Y con los electroshocks, el escritor solo empeoraba. Intentó suicidarse varias veces. Lo interceptaron cuando se lanzó hacia la hélice de un avión. 11 años después, en 1960, regresó a Estados Unidos. Un día, Ernest y un amigo fueron a recoger a otro amigo a la estación.
Permítanme hacer una breve digresión y recordarles por qué el famoso escritor estadounidense ya no está. En los últimos años, Hemingway veía vigilancia y escuchas por todas partes. El universo me envía señales y señales. Ya me parece que estoy loco por verlas. Sé cuánta fuerza y recursos se han invertido en este proyecto. Sin embargo, día a día se sentía peor. La ansiedad de varios días se convirtió en un compañero constante de Iván. El sueño se volvió tan ligero que se despertaba varias veces por noche en un sudor frío. Al regresar al laboratorio, temblaba como una hoja de álamo. Compartía con sus compañeros mayores sus temores y preocupaciones. Declaraba que intuitivamente sentía algo malo. Por ejemplo, regresando una noche más a su laboratorio, conduciendo por un camino rural oscuro y apenas iluminado, notó en el espejo lateral izquierdo del automóvil cómo varios gatos negros corrían a lo largo del camino precisamente hacia donde se dirigía nuestro héroe. El objeto de vigilancia está bajo atención constante, pero se observa desde lejos, a través de binoculares. ¿Por qué asustar antes de tiempo, sin haber registrado el hecho de la infracción? Entonces, sabemos que los operativos están al tanto del refugio secreto de Iván, o al menos lo sospechan basándose en la información que han recibido, muy poco común. Al controlar al menos algunos de esos canales de distribución en el país, las fuerzas del orden podrán seguir publicando videos con títulos llamativos como SWAT destruye narcolaboratorio. Puedo estar de acuerdo con eso, pero solo por felicidad. Cualquier discrepancia entre la leyenda y la realidad genera preguntas, y si las preguntas quedan sin respuesta, a su vez generan sospechas. Sí, incluso si no lo supiera. Imaginemos incluso que no había ningún olor sospechoso. Nunca olviden que las paredes tienen ojos y oídos. Un joven en un coche deportivo llamativo que compra una casa en un lugar sin sentido puede no llamar la atención. Pero no nos detengamos en esto. Sin embargo, sé con certeza que varias agencias de aplicación de la ley y, por supuesto, los servicios de inteligencia realizan regularmente trabajos en la base de datos de propiedades. Cada agencia busca lo que está en su línea de trabajo. 6 meses antes de todo lo descrito anteriormente, nuestro héroe compra una casa con un terreno en un lugar no muy notable. En otras palabras, en medio de la nada. Parecería que miles de personas en todo el país venden y compran propiedades todos los días. Y el estudiante de ayer se parecía cada vez más a uno de los héroes de su serie favorita. Pero por mucho que se enrede el hilo, siempre llega el final. Lo sé de primera mano. Aprenderán algo nuevo sobre un mundo en el que no les aconsejaría sumergirse. Hoy hablaremos sobre los métodos secretos reales de trabajo de los servicios de inteligencia en Rusia. Analizaremos el caso del cierre de uno de los laboratorios que ocurrió recientemente y no fue cubierto por los medios. Lo sé de primera mano. Aprenderán algo nuevo sobre un mundo en el que no les aconsejaría sumergirse. Tan dulce puede ser este fruto, como terriblemente amargo y doloroso puede resultar el regusto al final. Pasemos a la historia. Un tal Iván u Oleg. No importa mucho en esta historia. Inspirado por los trabajos científicos de Dmitri Ivanovich Mendeleev y la serie Breaking Bad, de repente se dio cuenta de que él también podría ser ese tipo. Conducir un auto bonito y rápido, rodearse de lujo, cocaína y escorts. Así era todo en sus fantasías. Pero, como sabemos, la fantasía y la realidad son dos cosas muy diferentes, como dicen en Odessa. La decisión se tomó casi instantáneamente, y él, con la ayuda de compañeros mayores en el negocio, comenzó a organizar el laboratorio, paso a paso, etapa por etapa. Una vez una cabaña destartalada en el pueblo de Nizhny Versky se fue convirtiendo poco a poco en un verdadero narcolaboratorio. Y el estudiante de ayer se parecía cada vez más a uno de los héroes de su serie favorita. Pero por mucho que se enrede el hilo, siempre llega el final. Y tan pronto como el narcolaboratorio de Iván, por así decirlo, se puso en marcha y comenzó su actividad, ya habían salido hacia él desde el DPO. El identificador del final en el caso del héroe de nuestra historia fueron las acciones bruscas de los servicios de inteligencia en la vida del entorno del protagonista. Una de esas acciones fue el daño al sistema de frenos de su automóvil. ¿Quería la sangrienta policía secreta la muerte del narcotraficante en un accidente? Por supuesto que no. Lo rompieron de tal manera que el héroe lo notara casi de inmediato.
Era una trampa. Era necesaria para los operativos para retener a Iván en la ciudad por un tiempo, mientras en la casa del pueblo, que también era su laboratorio, estaban instalando cámaras ocultas, realizando incautaciones de productos ya hechos y precursores como parte de la actividad de búsqueda operativa, y también estudiando el lugar para planificar las acciones del equipo SWAT al arrestar a nuestro héroe. En este punto, nos detendremos un poco, pondremos un lápiz en el casete y rebobinaremos la cinta. Necesitamos entender cómo y por qué alguien con estrellas en los hombros se interesó en Iván y su destino. 6 meses antes de todo lo descrito anteriormente, nuestro héroe compra una casa con un terreno en un lugar no muy notable. En otras palabras, en medio de la nada. Parecería que miles de personas en todo el país venden y compran propiedades todos los días. Montones de información que nadie, excepto el fisco, procesa, o casi nadie. Así piensa el ciudadano común. Nuestro héroe probablemente pensaba lo mismo. Sin embargo, sé con certeza que varias agencias de aplicación de la ley y, por supuesto, los servicios de inteligencia realizan regularmente trabajos en la base de datos de propiedades. Cada agencia busca lo que está en su línea de trabajo. Por ejemplo, al comprar una casa, terreno o apartamento cerca de una base militar, seguramente llamará la atención del primer servicio del FSB. Así fue aquí también. Un joven en un coche deportivo llamativo que compra una casa en un lugar sin sentido puede no llamar la atención. Pero no nos detengamos en esto. Quizás esto no fue la causa del colapso del naciente negocio del protagonista. Por ejemplo, un vecino vigilante. Pero ¿quién podría saber que era un mayor retirado y que sabía cómo huele la metilamina? Sí, incluso si no lo supiera. Imaginemos incluso que no había ningún olor sospechoso. Nunca olviden que las paredes tienen ojos y oídos. Cuando intentan calmar a la gente, generalmente les dicen algo como: no te preocupes, a nadie le importa, todos viven su vida. Puedo estar de acuerdo con eso, pero solo por felicidad. Cualquier discrepancia entre la leyenda y la realidad genera preguntas, y si las preguntas quedan sin respuesta, a su vez generan sospechas. A la gente generalmente le gusta compartir sus sospechas. Es nuestra naturaleza, el factor humano. Es la variable más impredecible en cualquier ecuación. Un motor eléctrico para un reactor, al igual que los precursores para la fabricación de sustancias psicoactivas, es un producto, por decirlo suavemente, específico, muy poco común. Al controlar al menos algunos de esos canales de distribución en el país, las fuerzas del orden podrán seguir publicando videos con títulos llamativos como SWAT destruye narcolaboratorio y, por supuesto, obtener beneficios de ello, porque lo que se vende una vez pronto se incauta. Y se vende otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, sabemos que los operativos están al tanto del refugio secreto de Iván, o al menos lo sospechan basándose en la información que han recibido. ¿Qué sucede después? Luego simplemente procesan a la persona por completo, analizan sus contactos y movimientos, revisan los registros amablemente proporcionados por Yandex Taxi, Yandex Delivery. Leen correos, mensajes en mensajeros, escuchan llamadas, lo graban y lo guardan todo en una carpeta especial. El objeto de vigilancia está bajo atención constante, pero se observa desde lejos, a través de binoculares. ¿Por qué asustar antes de tiempo, sin haber registrado el hecho de la infracción? En el momento en que se enfocaron en Iván y comenzaron a trabajar en él, las nubes sobre él comenzaron a espesarse literalmente. Todos sus mensajes, que amablemente me dejaron leer sus compañeros mayores, estaban impregnados de paranoia. Por ejemplo, regresando una noche más a su laboratorio, conduciendo por un camino rural oscuro y apenas iluminado, notó en el espejo lateral izquierdo del automóvil cómo varios gatos negros corrían a lo largo del camino precisamente hacia donde se dirigía nuestro héroe. En ese momento, su mente fue inexplicablemente invadida por el pánico, y literalmente 30 segundos después, un perro callejero salió corriendo frente a las ruedas y se detuvo justo en el camino. Al regresar al laboratorio, temblaba como una hoja de álamo. Compartía con sus compañeros mayores sus temores y preocupaciones. Declaraba que intuitivamente sentía algo malo. Y no, era difícil atribuir tal comportamiento a que alguien había asumido una carga demasiado pesada. Iván es esa persona que desde la escuela comenzó a dedicarse al crimen. Las personas a su alrededor iban a la cárcel, morían, se mutilaban a sí mismas y a otros. En resumen, el entorno era familiar y cotidiano para él.
Sin embargo, día a día se sentía peor. La ansiedad de varios días se convirtió en un compañero constante de Iván. El sueño se volvió tan ligero que se despertaba varias veces por noche en un sudor frío. Citaré uno de los últimos mensajes que pudo enviar antes del fatídico día. Amigo, no sé qué está pasando, pero todo a mi alrededor parece intentar decirme algo horrible. El universo me envía señales y señales. Ya me parece que estoy loco por verlas. Sé cuánta fuerza y recursos se han invertido en este proyecto. Lo llevaré a cabo, a pesar de todas estas paranoias. ¿Saben a qué me recordaron estas líneas? A la historia de Ernest Hemingway. Permítanme hacer una breve digresión y recordarles por qué el famoso escritor estadounidense ya no está. En los últimos años, Hemingway veía vigilancia y escuchas por todas partes. La razón de ello eran sus vínculos con Cuba, hostil a Estados Unidos. Allí compró una finca después de la Segunda Guerra Mundial y vivió un tiempo. 11 años después, en 1960, regresó a Estados Unidos. Un día, Ernest y un amigo fueron a recoger a otro amigo a la estación. Pero en el bar donde estaban, Ernest de repente se negó a entrar. Ahí están los del FBI. Llegaron a la ciudad en un silencio sepulcral. Hemingway pidió detenerse en el banco y apagar las luces. A través de las ventanas se veía a dos personas revisando papeles. «Están revisando mis cuentas». «Ernest, ¿por qué lo dices? ¿Por qué más estarían aquí en medio de la noche?» La lógica de Hemingway les pareció extraña a sus amigos. Se ponía nervioso, sospechaba. Volvía locos a todos. Papá Hem, como lo llamaban incluso sus amigos, necesitaba un psiquiatra. Lo internaron en una clínica, le hicieron 11 sesiones de electroshock y luego repitieron más. Y con los electroshocks, el escritor solo empeoraba. Intentó suicidarse varias veces. Lo interceptaron cuando se lanzó hacia la hélice de un avión. El 2 de julio de 1961, mientras su esposa Mary dormía, Hemingway sacó su escopeta y se disparó. Y décadas después, el FBI, respondiendo a una solicitud, abrió el expediente personal de Hemingway. Fue entonces cuando se supo. Desde los años 40, los servicios de inteligencia no lo dejaron en paz ni un segundo. Y sí, todo por Cuba. Leían su correo con lupa, escuchaban su teléfono, seguían cada uno de sus pasos. Nunca, mis queridos espectadores, deben ignorar un sentimiento humano tan importante como la intuición. Volvemos a poner el lápiz en los casetes y avanzamos. El coche está roto, el héroe está desanimado y desconcertado. Y además, la ansiedad, que no se aparta ni un minuto, lo atormenta como a una colegiala antes de los exámenes finales. Entendiendo toda la responsabilidad ante las personas que invirtieron mucho dinero y esfuerzo en este proyecto, se animó, no se desanimó y salió, como él pensaba, vencedor de la situación. Llamó un taxi y con mucho esfuerzo llegó a su laboratorio, llevando cajas con utensilios especiales en las manos. Las sorpresas, por supuesto, no terminaron ahí. Al insertar la llave en la cerradura, sintió que algo crujía con un sonido metálico. Y al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que de alguna manera no se abría de manera extraña. ¿Entienden lo que pasó? Al intentar abrir apresuradamente la cerradura de la puerta antes de que llegara el propietario, los operativos casi rompieron el cilindro de la cerradura. La intuición en ese momento literalmente le gritaba a Iván en la conciencia: ¡corre! ¡Corre tan rápido como puedas! Al entrar en la casa, seguía tratando de entender por qué parecía que todo estaba en su lugar, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien, como si alguien lo estuviera observando. Atribuyendo todos los rastros de intervención externa a una coincidencia y su propia suspicacia, el héroe se metió en una trampa. Primero en una mental y luego en una menos ilusoria. Y la puerta con reja se cerró con estruendo por primera vez detrás de él. Sí, poco tiempo después, lo visitaron aquellos que generalmente no se quitan los zapatos en la entrada. Y no solo entran por la puerta. No se sabe con certeza cómo llegaron a Iván. Tal vez fue un rastreador en el equipo que envió una señal tan pronto como el equipo se conectó a la red. O tal vez una entrega controlada por las fuerzas del orden de precursores. Tal vez un vecino hablador y sensible. Ya no importa, como tampoco importa cómo se llama el héroe. Iván u Oleg. Las fuerzas del orden controlan las entregas de químicos con carnada. Se registran como vendedores en alguno de los marketplaces, donde crean una tienda para la venta de precursores. Después, ya es cuestión de técnica. Tienen en sus manos una base de solicitantes de ingredientes para la poción mágica.
Solo queda controlar quién, a dónde y qué cantidad de precursores ordenará. Si se ordena un volumen considerable de precursores, significa que se planea una gran cocción, y eso significa que es hora de salir del papel de proveedor y volver a la rutina de un agente de inteligencia. Teniendo el equipo necesario, rastrear la ruta de los precursores desde el lugar del escondite hasta el laboratorio no será difícil. Mi equipo mantiene bajo control las tiendas de precursores presentadas en las vitrinas de la plataforma. El monitoreo regular de las vitrinas, las transacciones y la actividad posterior de los usuarios después de adquirir reactivos en una u otra tienda, todo esto sin duda da sus frutos. El servicio de seguridad Mega detuvo la actividad de la tienda roja de venta de reactivos químicos. Como se descubrió, los precursores se entregaron durante mucho tiempo a los destinatarios, quienes dejaban comentarios positivos. Y todos estaban contentos. Pero en un momento no tan agradable, siguió una serie de cierres de laboratorios que no estaban relacionados entre sí. El único factor que unía a todos estos chicos era el proveedor de precursores: la protección. Volvamos a la historia. ¿Qué creen que podría haber ayudado a Iván? Quizás la protección. El tema es delicado. Sin embargo, de hecho, los traficantes y cárteles a menudo no pueden prescindir del apoyo de los servicios de inteligencia. Rusia se puede llamar verdaderamente un estado policial. Les explicaré por qué. En el negocio existe una regla no escrita. Cuando tu facturación alcanza 1.000 millones o más, comienzas a interesar a las fuerzas del orden de diferentes niveles. Según todas las leyes, la mafia no te crea problemas, que luego heroicamente te ofrecen resolver a cambio de una parte. Por extraño que parezca, en la gran mayoría de los casos, todo sucede estrictamente de acuerdo con la ley. Un empresario inexperto generalmente no está preparado para tal giro del destino. Si las fuerzas del orden son decentes y razonables, el asunto termina con la entrega del 20% del negocio y un director general necesario, puesto por las fuerzas del orden. Si no tienes suerte, pueden quitarte todo el negocio. De esta manera se construye una vertical de poder, concentrada en manos de fuerzas del orden que no pueden salir del país. La idea era que esto llevaría a la formación de élites nacionalistas, que no sacarían la riqueza al extranjero, y que podrían ser arrestadas en cualquier momento. Porque siempre había material para iniciar un caso penal contra ellos. Como resultó en la práctica, ustedes mismos lo saben. La regla que describí anteriormente se aplicaba a casi todas las áreas de negocio, tanto legales como ilegales. Con el paso del crimen al Darknet, la interacción no oficial con algunos representantes de las esferas oscuras se transformó significativamente. Los grandes jugadores reciben protección y advertencias sobre diversos eventos que podrían afectar negativamente la actividad del cártel. A cambio, los servicios de inteligencia obtienen sus beneficios financieros, informativos, obedientes. Pero los detalles de tales acuerdos casi siempre permanecen tras bambalinas y, por supuesto, fuera de cámara. Los servicios de inteligencia no se detienen ahí. También utilizan activamente el crimen para obtener pasaportes, dinero, armas en el territorio de otro país para lidiar con adversarios, para formar una red de agentes o informantes, para realizar trabajos importantes pero sucios, como entregar algo o a alguien, proporcionar un automóvil robado o un refugio. A menudo sucede que un agente externo que se ha desempeñado bien puede pasar un curso de capacitación y convertirse en un empleado de planta. En otras palabras, hablando de la conexión con el crimen, es un canal de reclutamiento de personal competente. De lo que es apropiado contar, algunas tiendas, que por cierto, siempre estuvieron en la cima de nuestro predecesor, desarrollaron el siguiente esquema intrincado de interacción con las fuerzas del orden. Contrataban a un mensajero con o sin depósito. Le entregaban el producto para trabajar con el compromiso de aumentar el depósito hasta una suma considerable establecida. Cuando el empleado se acercaba al número deseado en su depósito, por casualidad lo atrapaban justo después de levantar el siguiente. Los agentes de las fuerzas del orden de la tienda saben exactamente con cuánto dinero cuenta el desafortunado y lo extorsionan con un soborno. A veces le añaden una cantidad extra encima. La tienda heroicamente acude al rescate y compra a su empleado.
la tienda recibió un paquete gratuito de productos para exhibir. Las fuerzas del orden obtuvieron varios meses de salario en sus bolsillos y el desafortunado mensajero adquirió una gran deuda que debe trabajar para pagar, así como un salvador al que estará en deuda de por vida. Y por supuesto, con este enfoque, sin pérdidas financieras, se puede ayudar a las fuerzas del orden a cumplir con éxito sus objetivos. No trabajamos con estas tiendas y les prohibimos publicar en nuestro recurso. No te recomendamos que te involucres con ellas. Supongamos que Iván lo logró. La poción se elabora, el producto se distribuye, la ansiedad se suprime con tranquilizantes. Como los servicios secretos trabajan con mercados completos. Antes de la transición al Darknet, los servicios secretos que trabajaban con drogas tenían una extensa red de informantes, operando tanto dentro del país como en el extranjero. Atrapar a un pez gordo, desenredando la cadena desde un pequeño traficante en la calle hasta un mayorista o incluso el líder de una organización criminal era relativamente fácil si se hacía un esfuerzo. Sin embargo, honestamente, en el curso de muchas investigaciones, los servicios secretos podían apuntar al villano equivocado. A veces las pistas llevaban a políticos de alto rango y oficiales de varios servicios secretos o agencias de seguridad, lo que ponía en duda la operación misma. Ahora las drogas se han convertido en una zona fronteriza con los delitos cibernéticos, lo que significa que el Departamento K, una de las divisiones más secretas del Ministerio del Interior de Rusia, se encarga de ellas. Hackeo, spam, ataques DDoS y por supuesto la identificación de distribuidores. Los empleados son especialistas técnico-operativos que pasan su tiempo de trabajo en computadoras y otros equipos electrónicos complejos, rastreando a los infractores. Con éxito, no mucho. Simplemente carecen de conocimientos, financiamiento y capacidades técnicas. El máximo actual es la investigación de transacciones en blockchain, así como el trabajo con agentes en intercambios de criptomonedas. El desarrollo de Tor, la experiencia de los mercados y los grandes traficantes en cuestiones de seguridad propia, permite a los mercados estar un paso por delante de las fuerzas del orden. A esto se suman las decenas de miles de nodos de la red Tor, que los servicios secretos de EEUU, Alemania y el Reino Unido levantan cada año para trabajar con la opinión pública de China y Rusia. El presupuesto gastado en esto supera el presupuesto total del Ministerio del Interior de Rusia. El desarrollo de tecnologías de enmascaramiento de tráfico con cifrado dejará en el pasado todos los intentos de construir grandes cortafuegos. Las agencias de inteligencia occidentales entienden esto perfectamente, pero probablemente las orientales ni siquiera sospechan la amenaza. Solo nos queda observar estas guerras y tomar para nosotros los mejores ejemplos de tecnología. También es importante señalar que incluso si algún día la información sensible sobre uno de los mercados llega a manos de las fuerzas del orden, será inmediatamente escondida por la alta agencia de esos mismos mercados. Como dije una vez, el regulador y las drogas siempre llegarán a un equilibrio. Para que esta situación cambie de alguna manera, se necesita una ideología fuerte y clara, sin dobles estándares, que sea aceptada por todos los estratos de la población. Según mis observaciones, no se está trabajando en esta dirección en absoluto. Nosotros, los mercados, tenemos éxito mientras no cometamos errores. Cada empleado está fuera del alcance legal de los servicios secretos nacionales. Cada uno de ellos recibe una instrucción detallada sobre seguridad en la red. La violación o el descuido de estas reglas conlleva un despido inmediato. En este momento, los servicios secretos nacionales solo observan un frasco lleno de serpientes y recopilan cualquier información que pueda llevarlos a los líderes de una u otra plataforma. Pero, como muestra la práctica, a los servicios secretos rusos les resulta mucho más ventajoso y conveniente luchar contra los tentáculos que contra la cabeza misma del calamar. Conclusión. ¿Qué conclusión se puede sacar de mi relato? Los servicios secretos y el crimen son dos extremos de la misma entidad. Se utilizan mutuamente, pero persiguen diferentes objetivos. El maquiavelismo, en otras palabras, la observancia del principio de el fin, justifica los medios. Es lo que los une como el yin y el yang. Como no me canso de decir, el diablo está en los detalles. En nuestro caso, el diablo es la codicia. Ambos violan las leyes de sus países, pero los criminales lo hacen con el objetivo de enriquecerse personalmente.
Y los servicios secretos deben servir a la sociedad. Aquí ya es fácil confundirse sobre quién es bueno y quién es malo. Me permito citar el Evangelio de Mateo. Por sus frutos los conoceréis. Así que ustedes, mis amigos, observen las acciones, no las palabras. Presten atención a los hechos, no a la pertenencia a una estructura oficial. Porque, como hemos descubierto, hay bandidos también en los servicios secretos. Solo el beneficio público es ese factor poco visible que distingue el bien del mal. Amigos, ahora saben un poco más sobre el trabajo de los servicios secretos. Suscríbanse al canal. Para ello, solo necesitan activar el VPN. Con 1 millón de suscriptores, les espera una sorpresa muy interesante. Hasta la próxima.